Imagínate, Gleb. La voz de Raíssa temblaba como un globo a punto de estallar, llena de tensión que parecía a punto de estallar. Si hubiéramos vendido esa vieja casa justo después de que falleciera el anciano, ¿cuánto dinero tendríamos ahora? Gleb refunfuñó, obligando a su tenedor a cortar una chuleta que se había secado con el tiempo. Es cierto, no podría comprarme un departamento en el centro, pero al menos Karina dejaría de molestarme con todo este asunto del financiamiento. Ya es insoportable. Todas las noches la misma letanía. La llave giró en la cerradura, interrumpiendo la conversación por un momento. Pero tan pronto como Taísia cruzó la puerta, las voces subieron de tono, como si su presencia fuera la señal para subir el volumen. Aquí llega ella. Gleb forzó una sonrisa falsa, tan artificial que le lastimó los oídos. Taísia, ven aquí. Estábamos aquí hablando precisamente de tu herencia. Dudó en el pasillo, anticipando lo inevitable. Sus dedos no obedecieron y la bufanda se resbaló del gancho, cayendo al suelo dos veces, como si compartiera su renuencia a enfrentar lo que la esperaba al otro lado de la puerta de la cocina. El día había sido de esos que nos gustaría borrar de la memoria con una goma de borrar. Lo único que quería era meterse bajo las sábanas y llorar hasta no poder soportarlo más. Pero frente a él había otra escena del conocido teatro del absurdo. El olor a carne quemada y repollo agrio la golpeó tan pronto como entró. Ese aroma siempre le hacía sentir sutiles náuseas. Su madre y su hermano estaban sentados a la mesa, rodeados de platos con restos de cena. Entonces, ¿cómo estuvo el trabajo? Preguntó Raíssa con un tono que fingía preocupación, pero sus ojos permanecían fríos como el cristal en una mañana de invierno. Taísia tragó. La pelota en la garganta no dejaba pasar el aire. Me despidieron. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Lo único que se oyó fue el silbido de la tetera que empezaba a hervir, primero un ruido suave, luego un silbido cada vez mayor. Gleb se rió a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás y dejando al descubierto sus dientes llenos de empastes. ¿Qué cosa, La nieta favorita del excéntrico abuelo, sin trabajo y con una pequeña casa desmoronándose como herencia. Se secó las lágrimas de tanto reír con el dorso de la mano. Una verdadera fábula. No te lo advertí. Raíssa frunció los labios y abrazó la taza como si buscara calor, a pesar de que la habitación estaba cargada. Deberíamos haberlo vendido pronto cuando todavía había interesados. ¿Recuerdas a ese tipo, el relojero? Ofreció buen dinero, incluso con la casa en esas condiciones. La casa está en excelentes condiciones, respondió Taísia con firmeza, sentándose en la silla vacía. El abuelo siempre la cuidó. ¿Oh sí? ¿Entonces tu abuelo era mago? Raíssa levantó las manos y su rostro enrojeció de indignación. ¿Crees siquiera esta historia? Su voz se elevaba, sus mejillas ardían, gotas de sudor aparecían en su frente. Me gustaría saber de dónde saca el dinero cada año para reparar esta ruina. ¿Con la jubilación de un restaurador? Ahora eso es una broma. De hecho, incluso a veces lo ayudé. Y no fue mucho, por cierto. Taísia sabía que era mentira. Su madre no había hablado con su abuelo en años, llamándolo loco y raro. Pero discutir fue inútil. ¿Quizás encontró un tesoro en esa casita? Gleb se rió entre dientes y le guiñó un ojo a su hermana. ¿Unas joyas de algún príncipe, esas, como las llaman? ¿Ovalensky? ¿Qué Ovalensky, Gleb? Taísia frunció el ceño, sorprendida. ¿Cómo esto? El hermano se emocionó. El anciano seguía diciendo que la casa de Yasnaya Poliana no era solo un lugar de descanso, sino que era una antigua propiedad de alguna nobleza. Algunos príncipes. Imitó un aire aristocrático, arrugando la nariz. Tonterías de un anciano. Era solo una fiesta en la dacha, nada más. Tan loco como tú. La madre negó con la cabeza. Viviendo en esa pila de papeles y libros viejos. ¿Y qué descubriste? Nada. Murió solo en ese arbusto. Era restaurador, madre. Taísia apretó los puños debajo de la mesa para ocultar sus temblores. Devolvió la vida a las obras de arte. Así que lo que. Raíssa hizo un gesto desdeñoso. Si hubiera vendido antigüedades, habría valido la pena.
Pero no prefirió arrastrarte a ese mundo de archivos y catálogos. ¿Y ahora? ¿Te encontraste sin trabajo? Taísia bajó los ojos. El despido había sido un duro golpe. 5 años en el museo le enseñaron a amar los grabados antiguos, las páginas amarillentas que exudaban misterio y tiempo. El director admiraba su capacidad para dar vida a los objetos, para transformar piezas polvorientas en testigos vivos del pasado. Pero llegaron los recortes presupuestarios y el sector de los archivos fue el primero en ser eliminado. ¿Tienes algún plan al menos? La voz de la madre mezclaba desprecio y miedo. ¿Cómo te las arreglarás? Voy a buscar otro trabajo, respondió Taísia en voz baja. ¿Dónde? Gleb abrió los brazos, exagerando su sorpresa. En nuestra ciudad hay una cola de empresarios esperando archiveros. No seas irónico, lo interrumpió su madre, pero sin convicción. Aunque tenía razón, ¿hacia dónde vas ahora con tu educación? Karina dijo que Mercadao necesita cajas, añadió Gleb riendo. Imagínese usted con su título de honores contando el cambio para las ancianas. Taísia se levantó en silencio. El sentimiento de impotencia y dolor dio paso a algo nuevo, una determinación tan fría como el agua de un arroyo invernal. Creo que iré a Yasnaya Poliana, dijo, mirando por la ventana el gris crepúsculo de marzo. Yo me ocuparé de la casa del abuelo. Raíssa golpeó la mesa con tanta fuerza que el té se derramó y manchó el mantel. ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Excavar la tierra? Eres una gran ciudad, te vas a morir de aburrimiento, añadió Gleb. No hay internet decente, no hay centros comerciales. Solo los ancianos y los turistas en verano y en invierno ni siquiera se mencionan. Raíssa se llevó la mano al pecho. Nieve hasta el cuello y quedarás atrapado allí como una tumba. Decidí, la voz de Taísia sonó firme como el acero. No tengo nada que perder aquí. Se volvió hacia su madre. Durante años intentó ganarse su aprobación con altas calificaciones, un título prestigioso y un trabajo decente. ¿Para qué? Al final, solo recibió sarcasmo y desdén. El abuelo dijo, Taísia, una casa recuerda a quienes la aman. Ella sonrió al recordar su suave voz. Averiguaré si es verdad. Raíssa y Gleb intercambiaron una mirada. Había algo parecido al miedo en sus ojos. Pero no vendas la casa sin consultarnos, dijo rápidamente la madre. Esta es la herencia familiar. Hablando de activos, Gleb se emocionó. ¿Qué tal si buscamos un mejor comprador allí? Compartimos el dinero de manera justa. Karina necesita completar el valor del auto. Taísia los observó y por primera vez vio claramente a dos personas mezquinas, obsesionadas solo consigo mismas. Durante años tuvo la esperanza de que en el fondo le tuvieran algún cariño. Ahora esa ilusión se derrumbaba como un castillo de naipes al menor golpe. Ya pensaré, mintió, dirigiéndose hacia la salida. ¿A dónde vas?, llamó la madre. Empaca mis cosas. Taísia miró hacia atrás, ya hacia la puerta. El autobús a Yasnaya Poliana sale mañana a las 9. Al subir las crujientes escaleras, sintió una inesperada ligereza, como si el peso que había cargado durante años comenzara a disolverse. Quizás el despido no fue un final, sino un comienzo. Quizás la casa del abuelo realmente la estaba esperando. El viejo autobús subía las colinas con dificultad, como un anciano subiendo escaleras. El camino serpenteaba entre colinas, a veces desapareciendo en la sombra de un bosque de pinos, a veces emergiendo en claros donde los campos empezaban a teñirse de un tímido verde. Taísia apoyó la frente contra el frío cristal. Su reflejo, un rostro pálido con profundos círculos bajo los ojos, se superponía al paisaje que pasaba. Una extraña sensación de duplicidad, como si estuviera en dos lugares a la vez. Estoy aquí y allá, pensó, reconociendo las conocidas curvas del camino. Cuántas veces el abuelo la había llevado a ese viaje, sentándose a su lado y contándole historias que hacían que el tiempo pasara volando. Junto a él, en el asiento delantero del mismo autobús destartalado, en los mismos viajes que se repitieron decenas, cientos de veces, cada verano, desde los 6 años hasta el final de la escuela. Sin embargo, algo en el paisaje había cambiado. Taísia tardó un poco en darse cuenta. Solo cuando a la derecha, donde antes solo había bosque, aparecieron casitas de ladrillo rojo con tejados puntiagudos, comprendió,
otro condominio de verano para los que tenían suerte con el dinero. Jasna y Apoliana, para cuando lo solicites. Gritó el conductor, girando con fuerza el volante. Los frenos chirriaron. El autobús se detuvo frente a una parada de madera torcida y estuvo a punto de volcarse. Taisia recogió su mochila y su gastada maleta, que contenía todo lo que consideraba imprescindible para su nueva vida. La madre y el hermano, al despedirse, acababan de saludarlos desde la ventanilla del coche, sin preocupación, sin rastro de ansiedad por su suerte. Al pisar el asfalto agrietado, se quedó paralizada. El aire impregnado de los aromas húmedos de la tierra que despertaba y de la resina de los pinos, le golpeó en la cabeza como un vino con mucho cuerpo tras una larga abstinencia. La asfixia de la ciudad de repente pareció una pesadilla lejana. Tasienka, ¿realmente viniste? Una voz débil interrumpió sus pensamientos. Al lado de la carretera, una señora pequeña y seca, apoyada en un palo nudoso, sonreía bajo un pañuelo de flores. El rostro arrugado brillaba con una alegría tan genuina que Taisia no pudo evitar devolverle la sonrisa. Praskovia Ilyiniechna. Corrió a abrazar los frágiles hombros de la anciana. ¿Cómo supiste que vendría? La anciana rió suavemente mostrando unos dientes raros. Advirtió el corazón. Me levanté esta mañana y pensé, necesito ir al desfile. Miré por la ventana. ¡Qué día tan claro! En días como este siempre pasa algo bueno. Se alejó un poco examinando a Taisia con ojos descoloridos como acianos secos. ¿Cómo perdiste peso? La ciudad te agotó, hija mía. Taisia suspiró acomodando su maleta sobre su hombro. ¿Podemos decir eso? ¿Perdiste tu trabajo, no? Praskovia Ilyiniechna asintió con convicción y tomó el camino que conducía al pueblo. No te preocupes. Aquí todo se junta. Nuestro aire es medicinal y el agua de manantial cura hasta los dolores del alma. El camino serpenteaba entre viejos manzanos, cuyas ramas ya se habían hinchado con los primeros brotes. A derecha e izquierda, las casas del pueblo, algunas sustituidas por mansiones de mampostería, pero la mayoría siguen siendo de madera, con lambrequines desconchados que alguna vez debieron estar pintados de colores vivos. Ahora el tiempo los había reducido a pálidas manchas, como recuerdos desvanecidos. Praskovia Ilyiniechna, Taisia vaciló. ¿Es cierto que todos los años alguien renovaba la casa del abuelo? La anciana asintió. Pura verdad. Tan pronto como la nieve se derrite aparecen. A veces reparan el tejado, a veces cambian las ventanas, a veces ponen en orden el jardín. Rodion Matveyevich, que Dios tenga en paz su alma, dejó testamento. Tenían un benefactor en Moscú, un hombre importante. Todos los años envían dinero para mantener la casa. Para 2030, dicen. Taisia se detuvo sorprendida. El abuelo nunca lo había mencionado y él, que contaba tantas historias, también guardó silencio. No era solo un restaurador en los años 60, sonrió astutamente Praskovia Ilyiniechna. Lo llamaron especialmente por las antiguas propiedades que comenzaron a restaurar en aquella época. Hubo un movimiento para la preservación del patrimonio. Su abuelo trabajaba para un gran jefe en Moscú, restauraba chimeneas, puertas talladas, muebles antiguos. Me mostró fotos, recordó Taisia, con los dedos temblando levemente. Habló de las propiedades con tanto entusiasmo. Recuerdo haber dicho que Jasna y Apoliana alguna vez fue más que un simple sanatorio. Fue una auténtica residencia noble. No una residencia cualquiera, una finca principesca. Praskovia Ilyiniechna bajó la voz en tono conspirador. De los Obaliensky, esos famosos. Luego, durante la época soviética, se convirtieron en un sanatorio para funcionarios del partido. Su abuelo vino aquí en los años 60, restaurando puertas y escaleras. Y se quedó. Pasaron por una avenida de tilos centenarios. Taisia jadeó. Más adelante, sobre una colina, se encontraba la casa de su abuelo. 2 plantas con entrepiso. Paredes blancas inmaculadas, techo verde recién pintado, ventanas brillando al sol. Nada que ver con la grosería que su madre y su hermano describieron con desdén. Ahí está nuestro hermoso, dijo orgullosamente Praskovia Ilyiniechna. Como nuevo. Y mira, ya tiene unos 150 años. Cuando derribaron la casa señorial conservaron este anexo.
Era la dirección del administrador. Taísia no podía apartar la mirada. La casa era deslumbrante, pero su belleza tenía algo inquietante, como si las paredes guardaran secretos que no debían ser perturbados. Tu abuelo decía que en esta casa no solo hay recuerdos, sino también deudas de honor, murmuró Praskovia Ilyiniechna, como si le leyera el pensamiento. ¿Deudas? ¿De qué? Taísia se volvió hacia la anciana, pero ella se limitó a sonreír, enigmáticamente. Tendrás que descubrirlo tú misma, Tasienka. No es asunto mío. Le entregó una llave de hierro grande y pesada. Rodion Matveyevich me dejó esto. Él dijo: cuando llegue la nieta, dáselo. Esperé tanto. ¿Cuándo me decidiría finalmente? La llave chirrió en la cerradura, resistente. La puerta de madera gimió al abrirse, como un suspiro de bienvenida. Entraron en el huerto donde los manzanos, todavía sin flores, exhibían ramas hinchadas de capullos, prometiendo una explosión de blanco y rosa. Me voy, Tasienka. Praskovia Ilyiniechna se detuvo en la puerta. Descanso del viaje. Por la noche ven a tomar el té conmigo. Vivo a 3 casas de distancia, ¿recuerdas? Cuando la acera de piedra crujió bajo los pasos de la anciana, Taísia subió con cuidado los escalones del porche. Las tablas crujieron bajo los pies, no como amenaza, sino como reconocimiento. La casa recordaba sus pasos. La segunda llave, de cobre y de intrincada talla, abrió la puerta de roble. En el interior, el olor a madera envejecida, lavanda y algo intangible, tal vez el tiempo mismo, la envolvía. Taísia caminaba lentamente por las habitaciones, rozando las superficies con los dedos. Todo estaba como lo recordaba: la mesa de comedor de roble ennegrecido, el aparador antiguo con la colección de tazas de porcelana, la mecedora del abuelo junto a la ventana. ¿Y libros? Libros por todas partes, en los estantes, en los alféizares de las ventanas, apilados en el suelo. En la habitación de su abuelo, su presencia aún palpitaba. Parecía que acababa de irse y volvería en cualquier momento. Sobre el escritorio, un libro abierto con un rotulador. Al lado, las gafas en el estuche desgastado. Taísia pasó los dedos por el lomo: la cultura de los estados rusos, siglos XV-XIX. Algo blanco se asomó por debajo del volumen, la esquina de un sobre. Lo sacó con cuidado. No estaba sellado. Dentro, una hoja doblada en 4 con la letra firme y las elegantes florituras del abuelo, tan familiares que dolían. Tasia, si estás leyendo esto, ha llegado el momento de terminar lo que no pude. Busca en el ático. Pero recuerda, algunos tesoros no traen oro, pero sí paz al alma. Apretó el papel contra su pecho. Las lágrimas brotaron no de tristeza, sino claras, como si su abuelo estuviera allí, con la mano en el hombro. Se apoyó contra la ventana. El huerto, bañado por el suave sol de abril, se extendía ante ella prometiendo un nuevo comienzo. En ese momento lo supe: finalmente había regresado a casa. El ático podría esperar hasta mañana. Toda su vida se desarrollaría para descifrar el enigma de su abuelo. La casa vivía, respiraba, las tablas crujían como una canción de cuna, el viento susurraba entre las grietas de las paredes. Taísia se acostó en la cama de su abuelo escuchando esos sonidos. No estaban asustados. Al contrario, la rockeaban como una melodía de la infancia, cuando todavía creían en la magia. La carta. Las últimas palabras. Mis pensamientos antes de acostarme giraban en torno a la carta. ¿Qué habrá en el ático? ¿Por qué el abuelo permaneció en silencio durante su vida? La fatiga, sin embargo, habló más fuerte. Sentía los párpados pesados y el sueño la envolvió sin previo aviso, suave como una brisa de verano. Estaba frente a las escaleras del ático. La luz de la luna invadió el pasillo a través de una estrecha ventana, transformando objetos ordinarios en siluetas misteriosas. Una tabla crujió. Taísia se dio vuelta. Frente a él, su abuelo. No el que ella había conocido, con cabello blanco y arrugas profundas, surcos que trazaban toda una vida. Este era joven. El cabello oscuro brillaba, los ojos irradiaban la misma sabiduría, pero sin la sombra de tristeza que siempre los había acompañado. Taísia sonrió extendiendo la mano. Ven. Te he estado esperando. La voz le resultaba familiar, cálida como un abrazo.
Sin dudarlo puso su mano en la de él, áspera, marcada por callos por trabajar con madera. Abuelo, ¿cómo? Se llevó un dedo a los labios. Silencio. El tiempo es corto. Necesito mostrar. Subieron las estrechas escaleras. Los escalones no crujieron bajo los pies, era como si estuvieran flotando sobre ellos. El ático estaba bañado por una extraña luz azulada, a pesar de que no había ventanas. El abuelo avanzó con confianza, pasando por alto montones de libros, maletas viejas y cajas. Se detuvo frente a un cofre enorme, apoyado contra las vigas del techo. En la tapa iniciales grabadas, esto es lo que debería volver, dijo. No tuve tiempo. Ahora es tu responsabilidad, Taisienka. ¿Qué hay aquí, abuelo?, preguntó en un susurro. Una historia que espera un final, respondió con una sonrisa triste y tierna a la vez. Confío en ti. Su figura comenzó a disolverse bajo la luz de la luna. Abuelo, no te vayas, gritó Taisia, extendiendo sus manos al vacío. Siempre estaré contigo, la voz le llegó casi imperceptiblemente. Mira con atención. Ella se despertó con su propio grito. Su corazón latía salvajemente en su garganta. Gotas de sudor le humedecieron la frente. Afuera, el amanecer tiñó el cielo de un rosa pálido, prometiendo un día claro y sereno. El sueño fue tan vívido que aún sentía el calor de la mano de su abuelo. Fue solo un sueño, se dijo en voz alta. Pero en el fondo lo sabía, era mucho más que eso. La memoria me trajo una imagen olvidada hace mucho tiempo. Tenía unos 10 años. Estaba jugando al escondite con los niños del pueblo, entró corriendo a la casa y vio a su abuelo bajando con cuidado del ático, con una pequeña caja en las manos. Al verlo se sobresaltó y escondió la caja en el armario. ¿Qué es esto, abuelo? Nada, Taisienka. No subas al ático, está lleno de polvo y es peligroso. Prométeme que no irás allí. Y ella lo prometió, por supuesto. Luego lo olvidó. Hasta ese día. Después de lavarse la cara y beber una taza de té fuerte, Taisia se dirigió hacia las escaleras del ático. Sabía exactamente dónde mirar, como si hubiera estado allí cientos de veces. El ático la recibió con oscuridad y el olor viejo de los libros. Los rayos del sol de la mañana se filtraban a través de las grietas del techo, dibujando senderos de luz en el suelo. Para su sorpresa, todo quedó impecable. Sin telarañas, sin una gruesa capa de polvo. Los objetos estaban ordenados, cubiertos de plástico transparente. Maestros, pensó, recordando las palabras de Proskovia y Linitechna sobre los misteriosos trabajadores que cuidaban la casa. Avanzó con confianza, como guiada por una mano invisible. Justo debajo de las vigas, como en el sueño, se encontraba el arcón de roble macizo. En la tapa, las iniciales cuidadosamente talladas, . El corazón se aceleró. Le temblaron los dedos cuando levantó la tapa. Las bisagras chirriaron durante un largo rato, como si el baúl se resistiera a revelar sus secretos. En la capa superior, dibujos y bocetos. Las obras del abuelo. Taisia hojeó atentamente las páginas amarillentas, una elegante mesita con patas talladas, un escritorio con cajones secretos, un sillón con patas en forma de garras de león. Cada trazo fue preciso, lleno de amor por el detalle. Debajo de los dibujos, fotografías en blanco y negro con bordes ondulados. Mansiones de los años 60, algunas en ruinas, otras en restauración. En el reverso de cada uno, la cuidada letra del abuelo, finca de los Sheremetev, 1963, casa de los Dombalensky, región de Moscú, 1967. Su mirada se detuvo en la última foto. El joven abuelo, igual que el del sueño, posaba frente a un imponente edificio con columnas. A su lado una mujer delgada, mayor, de postura erguida y orgullosa, a pesar de su evidente fragilidad. El pie de foto decía, con Ekaterina Lvovna el día de la finalización de los trabajos. Finca Obaliensky. Julio de 1967. En lo más profundo del baúl, una pila de cuadernos, los diarios del abuelo, a juzgar por las fechas de las tapas. Y finalmente, envuelta en terciopelo descolorido, una pequeña caja de madera exquisitamente elaborada. Taisia desdobló la tela con reverencia. La caja estaba adornada con incrustaciones de nácar, pavos reales entre flores exóticas, piezas que solo había visto en museos.
En el interior, sobre un estuche de satén blanco, brillaban joyas, un collar y unos pendientes con zafiros de un azul intenso, decorados con pequeños diamantes. En la parte posterior del cierre del collar, una inscripción. Para Ekaterina, mi estrella, tradujo Taisia, descifrando las palabras francesas. Al lado de la caja, un sobre. Con manos temblorosas sacó algunas hojas de papel, cubiertas con la letra familiar. Querida Taisia. En 1967 trabajé en la finca Obaliensky, cerca de Moscú. La propietaria, Ekaterina Lvovna, estaba enferma y sola. Antes de morir, me regaló estas joyas con las siguientes palabras: devuélvelas a mi nieta cuando la encuentres. Que nuestra familia finalmente encuentre la paz. Busqué herederos durante 50 años, sin éxito. Ahora esta misión es tuya. Las joyas conllevan una maldición, la culpa de nuestra familia. No cumplimos la última voluntad de una mujer moribunda. En las páginas siguientes, el abuelo contó la historia de los Bolensky. Un linaje noble del siglo XV, rico, influyente, cercano a la corte imperial. Luego la revolución, ejecuciones, confiscaciones de bienes. Ekaterina Lvovna, nieta del príncipe Obaliensky, había escapado milagrosamente en los años 1920. Trabajó como profesora y sobrevivió en una pequeña habitación de la antigua propiedad de la familia, que había sido transformada en un sanatorio para funcionarios del partido. Tenía una hermana, Lyudmila, que emigró a París. Poco antes de morir, Ekaterina se enteró de que Lyudmila había tenido una hija, Verónica. Era a ella a quien se le debían entregar las joyas. Prometí encontrar a Verónica, escribió el abuelo. Pero en la Unión Soviética era imposible. Ningún contacto con emigrantes. Después de la perestroika intenté con las organizaciones internacionales, pero se perdió el rastro. Perdóname por transferirte esta carga, pero sé que puedes hacerlo. Siempre supe encontrar lo que otros consideraban perdido para siempre. Taisia cerró los ojos y apretó la carta contra su pecho. Ahora entendía la melancolía que siempre había visto en los ojos de su abuelo. Había cargado con el peso de una promesa incumplida durante toda su vida. Había creído que las joyas, reliquias de la familia Obaliensky, deberían regresar a sus legítimos dueños. Y ahora esa responsabilidad recayó sobre sus hombros, pesada, casi insoportable, pero también liberadora. La encontraré, abuelo, susurró, mirando la fotografía. Prometo. Un rayo de sol, que se escapaba por una grieta del techo, cayó sobre los zafiros. Ardían en un intenso fuego azul. ¿Fue tu imaginación o las piedras realmente respondieron a tu juramento? Brillaron más, como si aprobaran su decisión. Con cuidado, Taisia volvió a colocar las joyas en él. Joyero. Al día siguiente comenzarían las búsquedas. No tenía idea de por dónde empezar, pero la determinación ardía en su interior como una llama. Su abuelo le había creído. No lo defraudaría. No decepcionaría a esas mujeres muertas, cuyas vidas fueron destrozadas por la guerra y la revolución. No decepcionaría a la familia que nunca pudo reunirse. Y sobre todo, no se decepcionaría a sí misma, que apenas ahora empezaba a comprender lo que significaba ser verdaderamente fiel a un deber. La mañana de mayo recibió a Taisia con un sol cariñoso en Kaluga. Estaba sentada en un café frente a la tienda de antigüedades Starina, revolviendo distraídamente un café que se había enfriado hacía mucho tiempo. En la bolsa, pegada al cuerpo, descansaba la caja con las joyas. Cada vez que alguien caminaba demasiado cerca, se le formaba un nudo en el estómago. Apretó la correa contra ella, como si temiera que los zafiros desaparecieran en cualquier momento. 3 semanas viviendo en casa del abuelo. 3 semanas de releer sus diarios, examinar fotografías descoloridas, intentar descifrar un punto de partida en la mirada de esos retratos. Y ahora, por fin, había tomado una decisión. El primer paso era descubrir qué era, después de todo, lo que tenía entre manos. ¿Cuál fue el valor de eso? Sonó el timbre de la puerta de la tienda, anunciando la salida del último cliente. Taisia respiró hondo y cruzó la calle. En el interior, el aire olía a papel envejecido y a madera pulida. Detrás del mostrador, un hombre de pelo gris y gafas finas con montura dorada la observaba con curiosidad. Leonid Vsevolodovich Sinitsyn, ex conservador del Museo Regional donde alguna vez trabajó Taisia. Tasenka. Sonrió al reconocerla.
¡Qué sorpresa! Me enteré de tu despido. Es una pena estos despidos masivos. Ella sacudió la cabeza y había una sinceridad en ese gesto que hizo que sus hombros se relajaran. Buenos días, Leonid Vsevolodovich, respondió ella con una sonrisa tímida. Vine por un asunto importante. ¿Podemos hablar solos? Él la estudió a través de las lentes y luego asintió. Cerró la puerta de la tienda, giró el cartel a cerrado y mostró el camino. Vamos a la despensa. Incluso hay una tetera allí. Estás pálido. Muy pálido. En la estrecha habitación trasera, repleta de cajas de libros viejos, Taisia colocó la caja sobre la mesa. Las manos temblaban tercamente. Necesitaba saber qué representaba. ¿Y cuánto podría valer? Sinitsyn abrió la caja con cuidado. Sus ojos se abrieron como platos. Una de sus manos se movió casi sin querer. Bocemoi murmuró acercando el collar a sus ojos. ¿De dónde sacaste eso? Taisia resumió la historia, la herencia de su abuelo, el baúl, la carta, Ekaterina Lvovna Obalienskaya. Olenka. Exclamó el anticuario como si se hubiera resuelto un rompecabezas. Lo sospechaba. Mira este patrón de trenzado, gira el collar hacia la luz. Y estos zafiros con este corte específico. Es obra de Balin, joyero de la corte. Finales del siglo XIX. Taisia contuvo la respiración. Entonces, ¿puedes evaluarlo? ¿Para evaluar? Sinitsyn guardó suavemente el collar en su caja. No, querida, no haré eso. Estas son las joyas de la familia Obaliensky. No se venden. Lo devuelven. Él la miró intensamente. No viniste aquí para venderlos, ¿verdad? Ella sacudió la cabeza con la garganta apretada. No. Quiero encontrar a la heredera. Mi abuelo creía que había una maldición sobre ellos hasta que regresaron con los Obaliensky. El anticuario asintió pensativamente. Tu abuelo era un hombre sabio. Y honesto. Sirvió té en 2 tazas mientras reflexionaba. ¿Sabes lo que te digo? Vaya a Moscú a la oficina de genealogía y heráldica. Allí trabaja un viejo amigo mío, Igor Timofeevich Krechetov. Ayuda a reconstruir linajes, localiza familiares perdidos. Si alguien puede encontrar a los herederos Obaliensky, ese es él. Buró ocupaba una antigua casa en la calle Ostojanka. Taisia subió vacilante las amplias escaleras. En el interior, la oscuridad solo era rota por finos hilos de luz que escapaban de las pesadas cortinas. Una mujer mayor con el pelo gris recogido en un severo moño, levantó la vista por encima de sus gafas. ¿Le puedo ayudar en algo? Necesito hablar con Igor Timofeevich Krechetov. Me lo recomendó Leonid Vsevolodovich Sinitsyn. La expresión de la mujer se suavizó. Ah, de Kaluga. Pasa, está en su oficina. Krechetov era el opuesto físico de Sinitsyn, corpulento con una espesa barba y una voz atronadora que resonaba en las paredes. ¿De Lionia? ¡Qué alegría! Apretó con fuerza la mano de Taisia. ¿Y cuál es el caso? ¿Buscando antepasados? ¿O descendientes? Ella le entregó un sobre cuidadosamente cerrado de Sinitsyn. Después de leer el mensaje, el genealogista lo miró seriamente. Balinsky. Esto es algo serio. La llevó al archivo. Trabajemos. Las siguientes 3 horas pasaron volando. Encorvados sobre documentos amarillentos, microfilmes y bases de datos digitales, reconstruyeron el árbol genealógico. Taisia compartió todo lo que sabía de los diarios de su abuelo. Mire aquí, señaló Krechetov a la pantalla. Príncipe Lev Nikolaevich Obaliensky, fusilado en 1918. Sus hijas, Ekaterina Lvovna, nacida en 1898, y Lyudmila Lvovna, nacida en 1903. Lyudmila emigró a Francia en 1922, supuestamente con las joyas. ¿Logró llevarse todo? Preguntó Taisia. Lo dudo, negó con la cabeza. La mayor parte fue confiscada en 1918 cuando arrestaron al príncipe. Lo que le quedó a Ekaterina, debe haberlo escondido. Hizo una pausa. Ella era maestra, no lo olvides. Francés en una escuela rural.
Taisia recordó las notas de su abuelo. Y la verdad. Y en 1960, cuando la antigua propiedad fue reconvertida en sanatorio, le dieron una habitación como excepción, como antigua propietaria. Fue allí donde conoció a mi abuelo. Krechetov hizo clic con el ratón y abrió una nueva ventana. En cuanto a Lyudmila, vivió en Francia hasta el final. Se casó con un diplomático y tuvo una hija, Verónica, en 1942. Murió en París en 1987. ¿Y Verónica? El genealogista sonrió triunfalmente. Verónica Zakibovna Lambert, también conocida como Valienskaya, regresó a Rusia en 1994. Golpeó la pantalla con el dedo. Y lo más interesante, está viva. Vive en una propiedad restaurada que perteneció a sus antepasados, en Tsaritsyn, en las afueras de Moscú. Algo se retorció dentro de Taisia, una mezcla de miedo y alivio, como si el destino le extendiera una mano enguantada. ¿Tienes la dirección? Mejor. Krechetov deslizó un papel sobre la mesa. Tengo el teléfono. Le hice a mi bisabuela el día de su boda. Un regalo que simbolizaba no solo el amor, sino también una promesa, que el linaje Ovalenskaya nunca olvidaría sus raíces, ni siquiera en los tiempos más oscuros. La voz de Verónica Davidovna temblaba, pero no por debilidad, era la emoción de quien por fin conserva una parte perdida de sí misma. Levantó los ojos hacia Taisia y en ellos brilló una gratitud tan profunda que la joven sintió que el peso de su propia decisión se transformaba en algo ligero, casi etéreo. No tienes idea de lo que esto significa, murmuró la condesa, acariciando las piedras con un cuidado casi reverente. Mi tía Ekaterina me contó en sus cartas, cómo su abuelo arriesgó todo para salvar estas joyas. Podría haberlos vendido como hicieron tantos otros en aquellos años terribles. Podrías haberlos escondido tú mismo. Pero no. Los guardó como un depósito sagrado, esperando que algún día regresaran al lugar que les correspondía. Taisia tragó. Las palabras de Verónica Davidovna hicieron eco de lo que ella misma había sentido al sostener la escatulca por primera vez, no se trataba de un simple objeto de valor material. Era un hilo invisible que conectaba generaciones, un pacto silencioso entre el pasado y el futuro. Mi abuelo siempre decía que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en las elecciones, confesó Taisia, en voz baja. Creía que estas joyas llevaban más que piedras preciosas. Llevaban una historia que no podía borrarse. Verónica Davidovna asintió, sus dedos todavía bailando sobre los zafiros como si leyera una partitura que solo ella conocía. Tu familia honró esta historia, dijo finalmente. Y ahora tú también. Un cómodo silencio reinó entre ellos, llenado solo por el discreto tic-tac de un reloj de pie en un rincón de la habitación. Afuera el viento mecía las ramas de los lirios centenarios, y el sol de la tarde lo pintaba todo de tonos dorados, como si la propia naturaleza estuviera celebrando ese momento. «Permítame mostrarle algo», preguntó la condesa, levantándose con una gracia que desmentía su edad. Se acercó a un escritorio de caoba, abrió un cajón y sacó una pequeña caja fuerte de madera oscura con incrustaciones de nácar. Esto pertenecía a mi bisabuela, Anna Ovalenskaya. Se lo llevó cuando huyó de la revolución. Taisia observó fascinada cómo Verónica Davidovna abría la caja fuerte con una llave diminuta. En el interior, sobre un forro de terciopelo descolorido, descansaba un medallón de oro, con un retrato en miniatura, el rostro de una mujer joven, de ojos claros y expresión serena. Mi tía Ekaterina, explicó la condesa entregándoselo a Taisia con delicadeza. Ella fue la última en usar las joyas que me devolviste hoy. Y fue ella quien le pidió a su abuelo que los protegiera, cueste lo que cueste. Taisia levantó el medallón a la luz y por un momento le pareció que los ojos de la mujer de la miniatura brillaban, como si aprobara su presencia allí. Una ola de calor recorrió su columna. No fue miedo. Era algo más antiguo, más profundo, el reconocimiento de que algunas cosas, como la lealtad, como la memoria, trascienden el tiempo. Me gustaría que tuvieras esto, dijo Verónica Davidovna, cerrando los dedos de Taisia sobre el medallón. No como pago, sino como símbolo. Para recordarte, ahora tú también eres parte de esta historia. Taisia quiso protestar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Sabía que este gesto no era una limosna ni un intercambio. Era una invitación a pertenecer a algo más grande que ella misma. Gracias, fue todo lo que pudo decir, con voz ronca.
Verónica Davidovna sonrió, y en esa sonrisa Taisia vio el eco de todas las mujeres Ovalenskaya que la precedieron, las que huyeron, las que resistieron, las que guardaron secretos en sus bolsillos mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Ahora, dijo la condesa, sentándose de nuevo y sirviéndose otra taza de té, cuéntame todo sobre tu abuelo. Quiero saber del hombre que llevó nuestro legado durante tanto tiempo. Y entonces sus ojos brillaron con un repentino plan, tienes que ver la biblioteca. Están los diarios de mi tía. Tal vez respondan preguntas que ni siquiera sabías que tenías. La historia que la condesa Verónica Davidovna comenzó a desentrañar era como un bordado antiguo, cada puntada revelaba un hilo de memoria, cada línea conectaba destinos separados por el tiempo. Todo empezó con el diplomático francés Jacques Lambert y su bisabuela, Ekaterina Nikolaevna Ovalenskaya. Década de 1890, un compromiso sellado en un baile en San Petersburgo, cuando ella solo tenía 18 años. Se decía que Ekaterina era deslumbrantemente hermosa, tan radiante que el joven francés perdió el corazón durante el primer vals. Taisia escuchó en silencio, casi sin respirar, como si cualquier movimiento pudiera disipar ese momento de reconexión con un pasado que solo conocía en fragmentos. Con una familia que ya no existía excepto en fotografías amarillentas e historias susurradas. Busqué estas joyas durante 30 años, continuó Verónica Davidovna, sin ocultar las lágrimas que corrían por su rostro curtido. Sabía que tenían que estar en algún lugar de Rusia. Mi tía Ekaterina le escribió a mi madre antes de morir que las estrellas azules regresarían a la familia cuando llegara el momento. No entendimos lo que quería decir. Entonces mi madre falleció sin ver ese día. Con cuidado volvió a colocar el collar en su caja y se secó los ojos con un pañuelo de encaje. El abuelo de Taisia pensaba que estas joyas llevaban una maldición, aventuró la joven, recordando las palabras que había dejado en sus cartas. Escribió que estaban maldecidos por la culpa de la familia. Verónica Davidovna sonrió con tristeza. No es una maldición sobrenatural, querida, sino moral. En 1918, cuando quedó claro que la revolución había ganado, los Ovalensky se dividieron. Su voz era tranquila, pero cada sílaba llevaba el peso de un dolor antiguo y asentado. A mi abuelo le dispararon. Las palabras cayeron en el aire como piedras en un lago en calma. Mi abuela huyó con sus hijas Ekaterina y Lyudmila a una finca cerca de Kaluga. Allí compartieron lo poco que quedaba de las joyas de la familia. Lyudmila, mi madre, debía ir a Francia, donde todavía teníamos contactos. Ekaterina se quedó en Rusia, cuidando la finca, con la esperanza de que algún día todo volviera a ser como antes. Se levantó, fue hasta un escritorio antiguo y abrió un cajón secreto. De allí tomó una fotografía descolorida. Aquí están las hermanas. Dos mujeres jóvenes con vestidos claros, de rasgos delicados y postura altiva, de apariencia casi gemelas, pero con miradas diferentes, una tenía esperanza en sus ojos, el otro el miedo. Antes de separarse juraron que quien sobreviviera guardaría la memoria de la familia, y algún día, reuniría las reliquias esparcidas. Lyudmila logró llevarse parte de la plata y algunos documentos a Francia. Ekaterina escondió el juego de zafiros en un escondite de la propiedad, pero luego la propiedad fue confiscada y ella fue expulsada. ¿Cómo te arruinaron las joyas en la década de 1960? Preguntó Taisia, sorprendida. Verónica Davidovna volvió a sentarse, como si el peso de la historia la obligara a descansar. Cuando la propiedad se convirtió en sanatorio, Ekaterina, que ya era profesora jubilada, consiguió una pequeña habitación allí, como víctima del régimen zarista. Un nuevo suspiro, otra lágrima enjugada. Porque lo veía como un hombre de honor. Y no se equivocó. Ahora, después de tantos años, gracias a Taisia y su abuelo, el juramento de las hermanas finalmente se cumplió. Las joyas de la familia Ovalensky habían regresado a casa. Permanecieron sentados en silencio durante un largo momento, contemplando el brillo de los zafiros en la caja. En esa quietud había algo sagrado, como si todos los que ya no estaban allí, el abuelo de Taisia, Ekaterina, Lyudmila, el príncipe ejecutado, estuvieran presentes, presenciando ese reencuentro. Exijo que acepte una recompensa, dijo finalmente Verónica Davidovna. Estas joyas valen una fortuna. No, respondió Taisia con firmeza. No son míos. Su abuelo le enseñó que lo que no nos pertenece no se puede tomar, ni siquiera cuando el mundo parece ofrecer excusas para hacerlo.
Simplemente cumplí sus órdenes. La condesa la observó largo rato con una mirada que parecía desprenderse de capas. Sabes, tengo una propuesta para ti. Escuché que trabajaste como archivero en el Museo Histórico de Kaluga. Taisia asintió, sorprendida. Así es. Nuestra propiedad es ahora una reserva de museo. Tenemos documentos que necesitan manos cuidadosas, cartas, diarios, recibos, fotografías. Siglos de historia esperando a alguien que sepa leerlos. Necesito a alguien responsable del archivo. Alguien que comprenda el valor del pasado y sepa cómo tratar sus restos. Hizo una pausa. Y ten honestidad. Tú, por lo que veo, eres un verdadero guardián de la memoria. Taisia se quedó helada, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Me estás ofreciendo un trabajo con una vivienda aquí en la propiedad? Sí. Tenemos algunas habitaciones libres en el flanco oeste. Nada lujoso, pero sí acogedor. Los ojos de Verónica Davidovna brillaron con una mezcla de astucia y bondad. No sé qué decir. Di que sí, sonrió la condesa. Es el destino. Tu abuelo conservó una reliquia de nuestra familia. Ahora ayudarás a preservar nuestra memoria. Se levantó, fue hasta una pequeña cómoda y sacó una caja de terciopelo de un cajón. Esa no es una de las joyas de la familia. La compré con mi propio dinero hace unos años. En su interior, un broche de plata con forma de libro abierto con páginas incrustadas de pequeñas piedras azules. Por tu honestidad, dijo simplemente. La gente así es rara hoy en día. Taisia sostuvo el broche y le ardieron los ojos. Fue como si escuchara la voz de su abuelo, suave y firme. Mira, Taisienka, todo ha encajado como debería. Una casa recuerda a quienes la aman. Acepto, murmuró. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana, si quieres, respondió Verónica Davidovna, radiante. Pero primero te mostraré la propiedad. Tienes que ver la casa que, de ahora en adelante, también será tuya. Salieron al balcón. El viento de junio jugaba con las hojas de los tilos centenarios. En el cielo las alondras cantaban y delante, majestuosamente, se alzaba la mansión, guardiana de los recuerdos, lista para dar la bienvenida a su nuevo cuidador. Taisia se quedó allí, pensando en los extraños caminos del destino. Como un despido que parecía un final, resultó ser un comienzo. Como una pérdida se convirtió en un encuentro. Como la honestidad, que podría haberla dejado sin nada, le dio más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Tu abuelo siempre lo supo, la verdadera riqueza no está en el oro ni en las piedras, sino en la capacidad de seguir siendo humano, especialmente cuando hacerlo es difícil. Gracias, abuelo, susurró, mirando al cielo. Y por un momento le parece que, más allá de las nubes, él le responde con una sonrisa. A su lado, una joven con un cuaderno, Zoya, empleada del Museo Regional de Kaluga, que en los últimos meses se había convertido en una querida amiga. Mira, ya montamos la exposición sobre el periodo soviético, dijo, mientras los ojos de Taisia recorrían el espacio transformado. La casa del abuelo floreció, llena de nueva vida, como pulmones que finalmente se llenan de aire después de una larga apnea. La planta baja se había convertido en un espacio expositivo que narraba la historia de Yasnaya Poliana, desde los tiempos de la propiedad principesca hasta los años de sanatorio soviético y finalmente el pueblo contemporáneo. El piso superior conservó el ambiente conmemorativo. Las habitaciones del abuelo permanecieron intactas, enriquecidas únicamente con placas explicativas y fotografías enmarcadas. La idea del museo involucró a todo el pueblo. Los mayores traían reliquias familiares, álbumes amarillentos y cartas descoloridas. Contaban historias que Taisia anotaba cuidadosamente en su cuaderno, temiendo perderse algún detalle. Proskovia Ilinigna, con su prodigiosa memoria, se había convertido en la guardiana no oficial de la historia oral, 70 años de vida rural grabados en su mente como en un archivo viviente. Autobús desde Kaluga, gritó alguien desde la calle. Y allí están tus parientes, Taisia Radionovna. Algo se apretó dentro de ella. Era el cumpleaños del abuelo. El 5 de agosto habría cumplido 90 años. Taisia había elegido esa fecha para la inauguración oficial del museo, había enviado invitaciones, pero hasta el último momento había dudado que su madre y su hermano aparecieran. Respiró hondo y salió por la puerta. Junto a la antigua parada de autobús estaban Raisa y Gleb.
Al lado de su hermano, Karina, su esposa, llevaba al pequeño Filipe de la mano. Al ver a Taisia, el niño se soltó y corrió hacia ella. Tía Tasia. Tía Tasia. Tienes un verdadero museo. Ella lo levantó y lo hizo girar. La risa infantil de su sobrino era un bálsamo para viejas heridas, puro y genuino. Y hay una exposición especial para investigadores curiosos como usted, dijo, mirando por encima de la cabeza del niño a los familiares que se acercaban. Raíssa parecía perdida, con una rigidez inusual. Glib observó todo a su alrededor, como si no pudiera creer que este pacífico pueblo pudiera haber cambiado tanto. Karina, como siempre, lucía impecable, elegante, bien arreglada y con un ligero aire de descontento. Hola, Tasia, saludó secamente. Raíssa abrazó a su hija con un gesto rápido e inseguro. Bueno, vinimos por tu invitación. Se ve hermoso aquí. Pasa, respondió Taisia, ocultando su emoción. La ceremonia comienza en 1 hora. Mientras tanto, quiero mostrarles la casa. El museo. Los condujo a través de la puerta, más allá de los manzanos y los macizos de flores, hasta el porche. Raíssa se quedó helada en el umbral. Dios mío, todo es como en la época de papá, murmuró, mirando hacia la entrada. La voz tembló. Incluso huele igual, madera y lavanda. Venid, os enseño la exposición, dijo Taisia, guiándolos por las salas. Habló de la historia de la propiedad, de los vínculos con los Obolensky, de cómo su abuelo se había convertido en guardián de un secreto familiar. Notó que la expresión de su madre cambiaba, de la desconfianza inicial a la sorpresa, a algo que parecía orgullo. Y aquí están los famosos zafiros, interrumpió Glib, deteniéndose frente a la fotografía de las joyas. ¿Los que encontraste en el ático? Sí, confirmó Taisia. Pero las piezas ya han sido devueltas a su legítima propietaria, Verónica Davidovna Obolenska. ¿Y ella no te pagó nada?, preguntó Karina, incrédula. Ella se ofreció, respondió Taisia, tranquilamente. Pero me negué. A cambio conseguí un trabajo en los archivos del museo de la finca Obolensky. Eso vale más que cualquier dinero. Y además creó otro museo aquí, observó Raíssa, mirando a su hija con los ojos húmedos, lágrimas que insistían en no caer. ¿Quién diría? Eso es lo de tu padre, crear belleza donde otros solo ven cosas comunes. Después de los discursos, el corte del listón inaugural y la primera visita guiada, la familia se reunió en la antigua glorieta al final del jardín, como en su infancia. Sobre la mesa humeaban pasteles caseros, en el aire, el aroma de gelatina de grosella negra y de té recién hecho. Sabes, Tasia, pensé que te ibas a volver loca de aburrimiento, admitió Glib, tomando un sorbo. Y no solo organizaste un museo, sino que incluso conseguiste un trabajo en esa propiedad histórica en Moscú. Es increíble. Su artículo en Vestnik de Kaluga causó sensación en mi oficina, se sorprendió Karina. Todos preguntaban, ¿no es posible que sea ese pariente tuyo tan raro? Tuve que admitir que lo era. Por primera vez, su sonrisa no contenía ninguna ironía. Encontré mi lugar, respondió simplemente Taisia. El abuelo siempre decía que todo el mundo tiene un destino. Solo escucha tu propia voz. Raíssa la miró en silencio. Ahora ya no pudo contener las lágrimas. Tasia susurró finalmente con la voz quebrada. Perdóname. No entendía lo fuerte que te habías vuelto. Tenía miedo de que te perdieras entre libros y papeles viejos. Se quedó en silencio, tragándose las lágrimas. Y mira lo que hiciste. Su gesto abarcó el patio lleno de gente, el museo, los visitantes. Eso es todo tú. Y papá estaría orgulloso. Se abrazaron. Por primera vez en años, no hay tensión ni máscaras. Taisia sintió temblar el cuerpo de su madre, escuchó sus sollozos ahogados y tampoco pudo contener sus propias lágrimas. El perdón no llegó con palabras, llegó en ese abrazo, en ese llanto compartido, en ese momento en que el pasado finalmente los liberó. Tía Tasia. Filipe corrió hacia ellos. Cuéntame más sobre los caballeros. Y los libros antiguos. No se irá de tu lado en todo el día, se rió Glib. Dice que quiere ser como la tía Tasia. Imagínese. Ven más a menudo, pidió, acariciando la cabeza de su sobrino. Voy a enseñarle a descifrar manuscritos antiguos. Va a ser un gran historiador.
Ni se te ocurra, bromeó Glib, levantando el dedo. Mi hijo va a ser empresario. Pero ya no había en su voz la antigua inflexibilidad. Algo había cambiado en él. En todos ellos. Al caer la noche y despedirse de los últimos invitados, apareció en la puerta una figura elegante, una señora mayor, acompañada por un conductor que llevaba un pesado paquete. Verónica Davidovna. Taisia corrió a su encuentro. La señora vino. ¿Cómo podría perderme un evento así? Ovalenska sonrió. Un pequeño centro cultural en el campo es exactamente lo que nuestro país necesita. Traje un regalo al museo. El paquete envuelto en papel grueso resultó ser un cuadro. Mientras lo desdoblaba, Taisia contuvo la respiración. Era el retrato de Ekaterina Lvovna Ovalenska, ya no joven, pero todavía de noble belleza. Espalda recta. Mirada altiva idéntica a la de la fotografía con su abuelo. Pintura de 1966, explicó Verónica Davidovna. Uno de los últimos retratos de mi tía Ekaterina. Su abuelo no está en el lienzo, pero ella siempre decía que fue él quien la convenció para posar. Creo que este cuadro debería quedarse aquí, en la casa del hombre a quien ella confió la reliquia familiar. El círculo se había cerrado. Ekaterina Lvovna había regresado a Yasna y a Poliana, no en persona, sino en espíritu, a través de la pantalla. Y sus joyas finalmente encontraron a su legítimo dueño. El abuelo podría descansar en paz. Su deuda fue saldada. Tu culpa redimida. Él le había enseñado que la verdadera fidelidad no era solo al deber, sino a la esencia misma de la existencia. Su abuelo le había demostrado que la auténtica riqueza no se medía en oro ni en propiedades, sino en la quietud de una conciencia en paz consigo misma. Una ráfaga de viento levantó una hoja seca del suelo, haciéndola bailar en espiral antes de depositarla suavemente sobre la hierba. En el interior de la casa, los primeros murmullos de visitantes comenzaron a resonar por los pasillos. Ya era hora de empezar otro día. Taisia observó su reflejo en el viejo vidrio de la ventana, donde las imperfecciones del tiempo distorsionaron levemente su imagen, como si el pasado y el presente se fusionaran por un instante. Ahora lo entendió con certeza, las paredes de este lugar no solo contenían madera y piedra, sino también el recuerdo de quienes lo amaban. Y la gente a su vez, recordó a quienes preservaron sus historias. Sus dedos rozaron el broche de plata que llevaba en el cuello, regalo de Verónica Davidovna, cuyos intrincados detalles parecían contener secretos de otras épocas. Ese adorno, como el libro con las piedras azules, era un símbolo. Ella se había convertido en guardiana no solo de la memoria familiar, sino de una memoria colectiva. Memoria de aquellos que la revolución, la guerra y el tiempo intentaron borrar, pero que ella, historia tras historia, nombre tras nombre, rescató de la sombra del olvido. Esa era su vocación. Su forma de decirle al mundo, exististe. Importaste. No serás olvidado. El teléfono vibró en su bolsillo. En la pantalla apareció un mensaje de Verónica Davidovna. Querida Taisia, encontré en los archivos una fascinante correspondencia de 1920, intercambiada entre dos hermanas separadas por la emigración. Ven pronto. Creo que tenemos aquí el embrión de una nueva exposición. Una sonrisa iluminó su rostro. Una historia más. Más vidas esperando renacer a través de tus manos. Sus ojos se dirigieron al retrato de Ekaterina Lvovna, ahora colgado en la sala principal del museo. La mujer en la pantalla parecía estar mirándola con una leve sonrisa en los labios, como si aprobara, como si bendijera su trabajo. Continuaremos tu historia, susurró Taisia, sin hacer ruido. Prometo. En ese momento exacto, un rayo de sol atravesó las nubes y cayó directamente sobre la pantalla. Por un instante Ekaterina Lvovna pareció cobrar vida, sus ojos brillaron con luz propia y su sonrisa se hizo más vivaz, más presente. Podría ser simplemente un juego de claridad, o tal vez, quién sabe. Una señal del pasado, un agradecimiento silencioso, una confirmación de que estaba en el camino correcto. Taisia cerró los ojos y escuchó el silencio en la casa. No era un silencio vacío, sino pleno, el lugar respiraba, vivía, recordaba. Y ella, ahora, era parte de ese ritmo, de ese legado. Como tu abuelo. Como todos aquellos que alguna vez amaron esos muros, esa tierra, ese recuerdo que ella había jurado proteger hasta el último día de su vida.
La casa recordaba a quienes la amaban. Y ella la amaba con todo su corazón, con toda su alma.